Buenos días, estimados alumnos. Prosiguiendo con nuestras clases virtuales, hoy día aperturamos un circuito de clases ligados al razonamiento verbal. Nuestro tema de hoy día es la sinonimia. Un ejemplo clarito. Por ejemplo, yo puedo decir casa, puedo decir hogar, puedo decir vivienda, puedo decir morada. Definitivamente que las cuatro palabras, si ustedes se dan cuenta, son diferentes. Y también sus significados no son iguales, pero tienen algo en común. Las cuatro palabras implican en sus conceptos que hablan de un lugar donde habita una familia. ¿Se dan cuenta lo importante que es la sinonimia? Yo puedo decirle a mi hijo, te tengo afecto, te tengo amor, te tengo afección, te tengo cariño, te tengo querencia. Entonces, yo puedo llegar a mi casa y puedo decirle a mi madre, mami, te voy a dar un bus. Y la mamá se va a quedar asombrada. Pero bus significa beso, ósculo. Entonces tú te vas dando cuenta la importancia de saber varias terminologías que nos permiten que nuestros diálogos sean dinámicos, agradables. ¿Qué pasaría si solamente aprenderíamos una palabra? Pues nuestro lenguaje sería muy pobre, muy paupérrimo, muy monótono. No tendría ese dinamismo, esa versatilidad que permite lo fundamental que la persona transmita sus ideas de manera elegante, de manera precisa. Los sinónimos fundamentalmente son palabras, como lo dije, ¿no? Que nos permiten a nosotros tener una mejor comunicación con las demás personas. Pero vamos en sí al desarrollo del tema. ¿Qué cosa es la sinonimia? La sinonimia, definición, es la relación de semejanza de significados entre dos o más palabras. Cuando dice relación de semejanza de significados, implica que en estas dos o más palabras, sus significados van a ser semejantes. Y semejantes significan iguales o parecidos, ¿no? Entonces, esos son la sinonimia, relación de palabras cuyos significados se parecen. Por ejemplo, profesor. Yo puedo decir docente, puedo decir maese, puedo decir maestro. Claro que el término profesor es un término más común. Docente es un término más técnico. Igual como yo puedo decir conversar, puedo decir platicar, charlar, hablar. Entonces, esos son los sinónimos. Miren, una característica. Se escriben de diferente manera, se pronuncian también de diferente manera, pero sus significados tienen ciertas semejanzas. Establezca términos relacionados. O sea, ¿cómo voy a yo primero darme cuenta que son sinónimos? Suplicar. Acá tengo un verboide. Se le llama a este verboide porque son todas las palabras que se parecen a un verbo, pero que terminan en ar, er, ir. Este verboide se le llama infinitivo. Suplicar, miren su sinónimo, implorar, orar, rezar. Reformar, su sinónimo, transformar, modificar, cambiar. Inevitable, su sinónimo, ineludible, forzoso, perentorio. Adhesión, su sinónimo, afecto, devoción, deferencia. Costoso, su sinónimo, caro, dispendioso, gravoso. Injuria, su sinónimo, ofensa, insulto, afrenta. Pero quiero que se den cuenta de algo que está dentro del proceso para ubicar un sinónimo a una palabra. Si yo digo que la palabra termina en ar, er, ir, su sinónimo también tiene que ser otra palabra que termine en ar, er, ir. En este caso es un infinitivo. Su sinónimo tiene que ser primordialmente otro infinitivo. No puede ser otra palabra que pertenezca a otra categoría gramatical. Por ejemplo, su sinónimo de suplicar, yo no puedo decir implora, porque implora ya es un verbo. Yo no puedo decir reza, porque su sinónimo ya no es el infinitivo, es un verbo. Profe, pero usted sabe que orar no es igual que rezar. Efectivamente, orar es hablar en público sobre un tema religioso para convencerlo sobre el tema.
Y rezar es llamar, invocar a nuestro Dios. Entonces son cosas diferentes, pero tienen algo en común, que ambos tienen en su concepto el implorar hacia algo o alguien. Entonces tú te vas dando cuenta, mira, ya, claro, el requisito mínimo es que pertenezcan a la misma categoría gramatical. En este caso es infinitivo, infinitivo. Miren acá, reformar, su sinónimo, otro infinitivo. Transformar, modificar, cambiar. Inevitable, aquí tenemos algo. Inevitable es aquello que no se puede evitar, ¿no? Vemos que es un adjetivo. Entonces su sinónimo también tiene que ser un adjetivo. Miren, ineludible, forzoso, perentorio. Perentorio es aquello que va a suceder. Entonces nos damos cuenta que adjetivo con adjetivo. Adhesión, miren, sustantivo. Acá tenemos un sustantivo, miren. Afecto, devoción, deferencia. Es la acción cuando nosotros damos fidelidad o lealtad a alguien. Adhesión, miren. Costoso, sustantivo con sustantivo, miren. Costoso, adjetivo. Caro, dispendioso, gravoso. Injuria, sustantivo. Ofensa, insulto, afrenta. Entonces, miren, la primera propiedad para que reconozcas un sustantivo es que las palabras tienen que pertenecer a la misma categoría gramática. ¿Cuáles son los requisitos? 1, pertenecer a la misma categoría gramatical. Y 2, que sus significados sean semejantes o también en algunos casos iguales. Determine si los pares de términos son sinónimos. Vamos al punto número 3. Por ejemplo, trabajo, sustantivo, ¿será sinónimo de laborar? No, porque mientras que trabajo es un sustantivo, laborar es un infinitivo. Entonces no puede ser. Presagiar, que es un infinitivo, es la acción de adivinar lo que puede suceder. En cambio, presentimiento es lo que yo siento dentro de mí. Entonces vemos, miren, presagiar, acción, presentimiento, sustantivo. Entonces no puede ser, miren. ¿Se dieron cuenta? Adrede. Adrede, un adjetivo que significa aquello que lo hacemos pensando. Deliberado, aquello que lo tengo que pensar para hacerlo. Vemos que hay una significación, que sus significados son iguales y ambos pertenecen a la misma categoría gramatical. Entonces sí, miren. Deleznable, aquello que se puede romper rápido. Frágil, aquello que se rompe rápido. Entonces vemos que sí, y los dos pertenecen a la misma categoría gramatical. Más, cintile, es un adversativo, miren. Pero también es otro adversativo. ¿Y ambos qué cosas son? Conjunciones adversativas, miren. Entonces, ambos tienen la misma función. Tienen el mismo concepto. Pertenecen a la misma categoría gramatical. Entonces, ¿qué son? También verdaderos. Entonces, en la primera, para nosotros determinar si una palabra es sinónimo de otra palabra, no se olviden, el primer requisito, que pertenezcan a la misma categoría gramatical. Conjunción adversativa, conjunción adversativa. Preposición con preposición. Ya. Pronombre con pronombre. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo es un pronombre, correcto. ¿Cuál sería su sinónimo? Fácil. Facilito. Aplícalo otro pronombre en primera persona. ¿Cuál sería? Yo, mi. Tengo tú. ¿Cuál sería su sinónimo? Tú también puede ser te, miren. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Ambos pertenecen a la misma categoría gramatical, significan lo mismo. Ya. Entonces ya nos vamos dando cuenta. La importancia de saber sinonimia. 3. Distinciones entre los sinónimos. Este es importante. ¿Por qué debemos nosotros distinguir los sinónimos? Porque los sinónimos nos dan esa prestancia para hablar. Y cualquier persona, de cualquier estrato social, es importante la cultura, es importante el idioma. El idioma nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Pero vamos acá a las distinciones. Uno dice, un término es más genérico que otro. Por ejemplo, ¿qué cosa es un moderado? Moderado es la persona que siempre se coloca en un centro en cuanto a los extremos. O sea, es una persona que no le gusta las cosas extremas. No le gusta bailar mucho,
no le gusta comer mucho, no le gusta hablar mucho. O sea, siempre está en el punto centro. En cambio, el tetrapélico, por ejemplo, es la persona que no le gusta mucho las diversiones, ¿no? Se divierte poco. Entonces, miren, este término es genérico. En cambio, este término es más preciso. Entonces dice, no, un término es más genérico que otro. O sea, también se puede dar este caso, un genérico como una especie. Por ejemplo, yo te puedo poner otro ejemplo, lento. Lento se le aplica a todas las personas, tanto en el comer, en el correr, en el caminar. Pero si yo le pongo a una persona que camina lentamente, se le dice parsimonioso, miren, parsimonioso. Entonces, un término genérico puede ser sinónimo de otro término más específico. 2. Un término es más intenso que otro. Por ejemplo, reclamar con reprochar. ¿Cuál es más intenso? Reprochar. Ah, ya, yo te puedo decir rojo. ¿Cuál es más intenso que el rojo? Carmesí, por ejemplo. El carmesí es el rojo intenso. Un término es más técnico que otro. Por ejemplo, esposo es una palabra simple. Cónyuge es una palabra técnica. Yo te puedo decir hospital. Es una palabra simple. Pero más técnico que hospital, ¿cuál sería? Nosocomio, mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Noso significa enfermo. Comio, lugar donde cuidan. Entonces, ¿qué es un nosocomio? Donde cuidan a los enfermos. El nivel literario diferencia el término. O sea, dos palabras. Hay palabras de nivel literario que también son sinónimos. Por ejemplo, corcel es una palabra literaria. En cambio, caballo es una palabra simple. Yo te puedo decir aposento. Es literario. ¿Cuál sería su sinónimo? Dormitorio, mira. ¿Ah? ¿Te vas dando cuenta? Un término es más coloquial que otro. Chochera, término coloquial. Amigo es un término más común. Ah, ya, es como decir barrio, es un término coloquial. Localidad es un término más común. O sea, también se da sinonimia entre términos coloquiales con términos comunes. Un término es exclusivo de una región. Acá se aplica mucho, chicos. Por ejemplo, yo he visto ahora que muchos de nosotros decimos buen día. Es correcto, gramaticalmente correcto. Pero nosotros, por una cuestión de tradición, en el Perú siempre decimos buenos días. Porque es nuestra tradición, es aquello que nos caracteriza. Es como, por ejemplo, lo que yo estoy puesto acá se llama polo. Pero si tú vas a Argentina, dice polo, no, pero en Argentina lo llaman remera. Pero nosotros se ha hecho común. Entonces también los términos exclusivos de una región son importantes porque identifican a la región. Eso se llaman los famosos dialectos. Por ejemplo, acá tenemos aguacate. Aguacate lo llaman en México. Nosotros lo llamamos palta. Por ejemplo, el término chamo, que ya se está volviendo peruano. Chamo lo llaman en Venezuela. Acá le dicen joven, miren. Por eufemismos. Acá es importante, profe. ¿Qué es eufemismo? Eufemismo es una palabra que reemplaza a otra que está sancionada dentro de nuestra sanción social. Por ejemplo, la palabra correcta es tragar, pero nosotros decimos comer. La palabra, por ejemplo, si yo digo ciego es como un insulto, mejor lo digo invidente. ¿No? ¿Me entienden? Por ejemplo, la palabra correcta es sobaco, pero suena feo. Nosotros lo llamamos axila. ¿Se dieron cuenta? Eufemismo, pues. Es un eufemismo. Cuando el invidente, axila, reemplaza una palabra que es correcta, pero está sancionada. Chicos, esos son los sinónimos. Antes de retirarnos, nos vamos con nuestra reflexión. Hay una frase hay un pensamiento que es importante, que quiero que lo lleven. Dice, el pensamiento es, para salir de la pobreza, primero hay que salir de la ignorancia. Tú no puedes dejar de ser pobre siendo ignorante, porque la pobreza no solamente es la carencia de recursos materiales, sino es la carencia de recursos intelectuales y de conocimiento. Nunca te olvides, si quieres dejar de ser pobre, primero estudia, primero culturízate. Hay mucha gente que tiene mucha plata, pero vive peor que un pobre. Y hay mucha gente que tiene poca plata y que vive como rico. Entonces, la riqueza de las personas están en el conocimiento. Muchas gracias, chicos. Suscríbanse a nuestra página de YouTube y estamos siempre, ya empezamos nuestro ciclo virtual el 15 de junio.
Posteriormente ya nuestro profesor Junior Martínez, futuro ingeniero industrial, estarán dictando las clases de matemáticas en nuestro canal. Gracias, suscríbanse y estamos juntos todas las semanas.